La más alegre programación. Toda tu música. Toda tu música. Los programas más divertidos de toda la FM. Y toda la explosión de sabor que tú querías. En la radio que la rompe. En todo San Martín. Estación Lamas 96.3. La insuperable. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Estación Lamas. Misterios al Anochecer en la región San Martín. Misterios al Anochecer en Imperial 2, 99.5 FM para todo Lima Sur y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterios al Anochecer en Radio Arequipa Internacional. Misterios al Anochecer en la programación de edenex.es, la radio del misterio, y en acercateradio.org de España. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez y como ya se ha anunciado, como ya en la presentación ha quedado claro, estamos en muchas plataformas. Uy, pero qué rica guitarra. Esta canción la vamos a poner de fondo, pero dentro de un ratito va a ser presentada por su propio compositor, por, digamos, aquel que pronuncia las dos únicas palabras que en este tema suenan, porque llega hasta tu corazón esta música, porque él mismo me comentó en alguna ocasión. A ver, vamos a ver la primera de las palabras, por ahí está. Bueno, todavía falta un poquito. Lo cierto es que las dos palabras son Iyiji y Anunnaki, dos palabras que los que nos gusta el mundo de los enigmas, los misterios, la historia prohibida de la humanidad, pues sabemos de qué se trata. Esa voz susurrante es la de Fernando Raúl Castro Álvarez desde Puerto Rico. Y el dúo que interpreta esto está conformado por él y por Darío Constaín Reyes. Sacó grandes temas allá por el 2008, 2009, 2010, entre los cuales estaban La Dictadura Científica, acaba de empezar, Satya Yuga está por comenzar y Yo Quiero Volver. Bueno, él nos comentaba que este tema inició siendo pues una melodía de amor, ¿no? Que él lo llevaba a cabo más que nada desde un punto de vista instrumental o en todo caso con sintetizador y no mediante la palabra hablada, porque esa es la magia de la música justamente, que independientemente de que tú le agregues el ingrediente vocal, pues de por sí estos sonidos ya te están diciendo algo, ya son capaces de mover tus más íntimas emociones. Por ahí viene la segunda palabra de las dos que están en este tema, Yo Quiero Volver. Anunnaki. Óyeme, pero qué miedo. Pero no es para que tengamos miedo. Estamos de noche. Para los que estén escuchándolo en estricto vivo y directo en Estación Lamas 96.3 de la región San Martín, hace poquito nomás se han escondido los últimos rayos del sol, lo que se suele llamar, aunque esta es una palabra en realidad adaptada de la lengua gallega, como el lusco-fusco. Ahora, si yo a alguien le digo, en lugar de ocaso o atardecer, preparémonos que ya se aleja el lusco-fusco, te van a mirar pues con cierta sospecha, pero en realidad es una palabra que hace referencia a esa coloración tan bonita. Creo que también hay otra palabra, arrebol, más o menos creo que es esa palabra, que justamente da nombre a los matices que varían día con día, como si los cielos, como si Dios nos regalase distintas obras de arte, ¿no? Distintas obras de arte irrepetibles en el cielo después de que se oculte el astro rey. Oye, pero ¿qué pasa? Hoy estamos, no sé si románticos o en todo caso inspirados. ¿Por qué? Porque es uno de los últimos programas de este 2023 y justamente vamos a hacer por ahí algo de recuento al respecto.
Esto que está sonando ahora es una de las bandas que a mí más me gustan. Esta onda como que indie, como que, digamos, es una cuestión de fusión alternativa, no sé exactamente cómo catalogarlo, que ha surgido aquí en nuestro país, en Perú, porque un elemento muy interesante dentro de los programas que yo llevo a cabo aquí en la región San Martín, también sale en el caso de Misterios al Anochecer para Arequipa y para Lima. En el caso de la región San Martín también programas musicales, pues es dentro de todo el elemento nacional, la música hecha en el Perú, en rock and pop y también en otras cosas. Esta cumbia le he metido en alguno de esos programas. Se trata de Ves Tal Vez y el tema es Globos de Helio. Qué voz tan hermosa, tan cautivante la de Alejandra Iribarren. Lo cierto es, amigos, que en estos años estamos teniendo chispazos de buena música, chispazos de buenas artes, pero en general se está apreciando una cierta, no quiero decir decadencia, pero digamos falta de calidad con respecto a décadas anteriores. Tampoco quiero ponerme con ese toque, ¿no?, excesivamente nostálgico de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no necesariamente suele ser así. Pero bueno, ahorita tenemos, eso sí, siempre procuramos en los espacios que mi persona dirige o locuta y programa, que lo que se les proporcione en cuanto a música sea lo mejor. Y bueno. En este año el panorama musical, así como tantos otros de, digamos, las cosas que hacemos los seres humanos, desde el trabajo, como digo, hasta las artes, se han visto marcadas por la aparición de la inteligencia artificial. Quizá el 2023 sea recordado, entre otras cosas mucho más lamentables, por supuesto, que se están dando en estos precisos momentos al otro lado del mundo, por el surgimiento de la inteligencia artificial. Tanto es así que en los últimos días, dos voces que aparentemente no tendrían mucha relación entre sí, aunque quién sabe en este mundo que siempre nos sorprende, como son pues el Papa Francisco por su parte y el otro Vladimir Putin, que ahora está también, dicen nuevamente se va a presentar otra vez más a las elecciones y seguramente la ganará, ¿no?, las elecciones ahí en la Federación Rusa. Pues han advertido, cada uno por sus motivos, cada uno de distintas maneras, sobre esto de la inteligencia artificial. En el caso de Vladimir Putin, porque le estaban sacando supuestas declaraciones como dobles con la inteligencia artificial, a tal punto que ya no se sabe lo que es real y lo que no, y eso que le falta bastante para ser perfeccionada. Algunos hablan de que de aquí a un tiempo van a encender una inteligencia artificial que sea incluso totalmente autónoma, como un ser vivo en base a tecnología, y lo peor de todo, hay quien habla incluso de dotarle de autoconciencia. ¿Será que el ser humano está cavando su propia tumba? ¿Qué será, amigos? ¿Qué será? Bueno, lo cierto es que la historia humana siempre ha dado giros impredecibles. Lo que ahora nos parece que sigue un rumbo seguro, a futuro después el destino sonríe burlón, diría por ahí un autor español, JJ Benítez, en un Caballo de Troya, una de sus obras más difundidas. Pues eso es lo que ocurre. Al final las cosas toman rumbos que ni nos hemos podido imaginar. Y respecto a esto también ha habido quejas de artistas y todo. En el caso del Papa Francisco se quejó de la inteligencia artificial por un tema de que decía que pues eso, ¿no?, darle demasiada autonomía y todo, había que ponerle ciertos límites. Así que bueno, y lo otro a lo que me refería con que este 2023 lamentablemente va a ser recordado por cosas que, bueno, son realmente terribles, es porque estoy recordando hace un rato, como les recuerdo siempre, pues yo me encuentro en la ciudad de Lamas. Actualmente, desde aquí estoy grabando el programa, y
justamente pasé por una calle y hay un bonito nacimiento, ¿no? Un nacimiento, un Belén, le dicen en otras geografías del mundo, que pues es, digamos, una muestra de fe, una muestra también de tradición, de religiosidad popular, pero que en muchos países, es cierto, sobre todo en Europa, con esto del laicismo exacerbado y este tipo de asuntos, se está, no digo intentando prohibir, de hecho ya lo están prohibiendo, ¿no? Incluso hay ciudades donde después de muchos años y no sin oposición, sobre todo por las entidades políticas, sobre todo de la izquierda, ¿no? Y de la izquierda progre más aún, poniendo distintas excusas, dicen no, eso no debe estar ahí, mientras por supuesto sí promocionan que aparezcan, digamos, otro tipo de manifestaciones, muchas veces que van en burla y en detrimento de los valores tradicionales cristianos, que no estoy diciendo que sean necesariamente los únicos que deban existir, pero ahí vemos, ¿no? Ahí vemos una cierta intencionalidad política, incluso hasta en lo que desde hace mucho se ha considerado como lo más sagrado. Ahora, otra cosa pues que también les quería decir, estimados amigos, a continuación de eso, en realidad ligado a lo anterior, es que bueno, yo estaba observando este nacimiento muy bonito, detrás del cual el sol estaba con toda su potencia, y se podía por supuesto observar también la zona del Huaycu, al fondo las montañas verdes que son tan características de la selva alta. Y en eso pues recordé unas imágenes que han recorrido, que han dado la vuelta al mundo, y son las de una iglesia, en este caso luterana, en la zona, justamente en Belén. ¿Y qué era lo que ocurría? Bueno, que el pastor del lugar lo que ha hecho es, para despertar la conciencia, pues dijo, vamos a poner al niño Jesús, pero no como todos los años, sino en medio de escombros que hacen referencia a esa terrible guerra que está desangrando el Medio Oriente, y con la cual yo me permito también una reflexión. Yo escucho y realmente me da mucha pena, pero sobre todo me da miedo porque yo digo, ¿a qué puede llegar el ser humano con el fanatismo, no? Que no es necesario irse pues hasta Medio Oriente o de repente a los judíos ultraortodoxos de Israel, sino aquí mismo en nuestro país encontramos personas que justifican este tipo de asuntos, diciendo que supuestamente se trata de lo que Dios quiere, diciendo que supuestamente Dios tiene un pueblo elegido, y que todo lo que ellos hagan pues no pasa como debería ser cada acto de todo ser humano y de todo grupo humano, más aún si involucra cegar la vida de otros, pues por el tamiz moral y determinar que es reprensible, ¿no? Que no solo va contra los derechos humanos, que bueno, es un concepto que tiene sus matices, sino que en realidad va en contra de lo más sagrado que tenemos, mucho antes de que estos derechos fueran plasmados en papel, que es la propia vida y el respeto que todos nos merecemos. Y justamente ese es el tema. Yo incluso me he alejado de algunas personas porque me parece inconcebible que, y hasta peligroso, que en el círculo cercano de uno pues haya personas que por convicciones religiosas o por lo que sea, que al final es lo que menos importa, justifiquen, no, ¿cómo puede ser esto? Si tal o cual es supuestamente el pueblo de Dios. Y yo me pongo a pensar y digo, supuestamente todos tenemos un concepto de Dios, que es un concepto además que ha surgido en las distintas culturas del mundo, independientemente. Prácticamente no hay pueblo que no haya tenido en algún momento de su historia una creencia en algún ser o en varios seres superiores, los pueblos politeístas también, ¿no? De hecho, lo que es una anomalía es lo que ahora está ocurriendo, este asunto de que parece que el laicismo, que en realidad en muchas ocasiones es ateísmo militante disfrazado, está pues haciendo de las suyas y se pone como política de Estado y se pone como lo que se inserta en los medios, en las instituciones educativas y en todo en general, incluso de manera no tan abierta, ¿no? Como se dice, las cosas malas suelen hacerse escondidas, pues esto también por algo será. Y estas cuestiones son las anomalías. Lo cierto es que durante la inmensa mayoría de la historia humana, e incluso quizá antes de que fuésemos de por sí homo sapiens tales cuales como ahora, pues se ha creído, como digo, si no sea un dios, en dioses en general y en un universo espiritual más o menos grande y más o menos involucrado con nosotros los seres humanos y el mundo, a los que se les rendía culto, a los que otras veces se les temía, pero yo creo que todas las culturas o la mayoría han estado de acuerdo en algo, que
generalmente estos dioses o Dios, en última instancia y con todas sus cosas, han ido desarrollándose como concepto hacia algo bueno, hacia un ser bienhechor, hacia un ser que quiere lo mejor para nosotros. Entonces no puedo creer que, digamos, las tres religiones monoteístas que juntas son las mayoritarias en el mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, alberguen en su seno a personas que consideren que es válido que ese Dios de amor solo tenga el amor para un grupo selecto, para los que siguen lo que dice determinado libro y se basen en dudosas promesas dadas en un pasado del que no queda huella y que ni siquiera sabemos si existió, en el que le dijo a alguien que este iba a ser su pueblo elegido. Y en base a eso generan guerras, generan caos, matan, destruyen. Realmente es terrible lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y no es la primera vez, es una cosa que viene desde hace siglos. Y bueno, como digo, ese es un tema de reflexión por el que desgraciadamente, así como recordamos el 2020 por el asunto quizá de la pandemia, pues vamos a recordar sin duda este 2023 por cosas como el surgimiento de la inteligencia artificial y también por esta macabra muestra de lo peor que puede dar el ser humano, como es la guerra que se está desarrollando entre Israel y la facción conocida como Hamas en el territorio de Gaza. Bueno, y ahora vamos a presentar un tema que ya lo estaba adelantando hace un rato y quien lo va a indicar es justamente su compositor y el que dice las dos palabras que en él suenan, Fernando Castro Álvarez, con Los Niños Estelares. Vamos a escucharlo. Saludos, aquí Fernando Castro de la banda Los Niños Estelares desde Puerto Rico, presentándoles nuestro sencillo Yo Quiero Volver de nuestra producción discográfica La Dictadura Científica acaba de empezar del año 2008 para ustedes aquí en Misterios al Anochecer con Fernando Chaplin Martínez. Saludos a todos, bendiciones y sigan escuchando. Misterios al Anochecer.
Misterios al anochecer, enigmas y también buena música que no suena en otro lugar. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Continuamos con Los Niños Estelares, un 2x1, otro tema de ellos. Solo buena música aquí en Misterios al anochecer, además de enigmas. Un tema de amor, eterno retorno, porque los enigmas no están jamás reñidos con la buena música y mucho menos con la buena música que habla de los sentimientos más sublimes del ser humano. Soy un alma en eterno retorno, nunca te he visto pero te conozco, pensé en ti y apareciste, quiero saber de dónde saliste. Es la primera vez que nos hablamos. Es la primera vez que nos tocamos. Yo sé que me quieres. Te amo desde antes que nacieras, me llenas de vida cuando me aprietas, te quiero y te adoro porque me completas, dos mitades de un todo, yo tu macho y tú mi hembra, mira mis ojos y dame la oportunidad de crear un clímax sin comienzo ni final, de crear contigo una nueva realidad y de hacerte el amor con regularidad. Soy un alma en eterno retorno, nunca te he visto pero te conozco, pensé en ti y apareciste, quiero saber de dónde saliste. Misterios al anochecer. Enigmas y música suavecita. Ven, toma mi mano, quiero que tú estés a mi lado. Ven, toma mi mano, nos iremos volando, 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 nos iremos volando, volando, volando. Te amo. Te amo. Ven, toma mi mano, quiero que tú estés a mi lado. Ven, toma mi mano. No me van a ustedes negar, no me van ustedes a negar que el amor es uno de los grandes misterios, uno de los grandes enigmas del mundo y no tiene visos de solucionarse, solamente de sentirlo y llevarlo bien. Volando, 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 nos iremos. Volando, volando. Por eso digo que los enigmas, que los misterios no están jamás reñidos con la buena música. Música de calidad, música con buen mensaje, que ahora es una rara avis en medio de todo lo que se encuentra.
Y parte de eso también lo tenemos aquí. ¿En dónde? Misterios al anochecer en la región San Martín. Así es exactamente, amigos. Bueno, de fondo vamos a poner estos sonidos oscuros. Te quiero pero no te creo. Con Carlos Compson. Yeah. La verdad que estoy a punto de ponerme a cantar aquí en la cabina, pero no quiero malograr el momento. Hablas demasiado, me quiero sumergir. Recomendada la música de tanto Los Niños Estelares, que han estado sonando hace un ratito, como de Carlos Compson, que está sonando ahora. Esta es música que vale la pena, pues, amigos, independientemente de que sea de Puerto Rico, donde lo que más nos muestra, lo que más visualizan de ahí es lo que se hace con la llamada música urbana, el reggaetón en su momento. Pero también hay buena música como la de Los Niños Estelares, y en este caso la música que se hace en Perú también como que nos venden determinado tipo de música que definitivamente no es la mejor ni de buena calidad, pero también están estos artistas. Falta mejorar, digamos, el buen gusto de muchas emisoras, sobre todo las que vienen desde la capital de la República y que a veces son las que imponen, digamos, lo que está de moda en todo el país, ¿no? Lamentablemente hay ese centralismo también hasta ahora. Mi mente se congela. Bueno, emoción aparte, amigos, pues vamos ahora a continuar aquí en Misterios al Anochecer, estrictamente en vivo en esta ocasión, con otras cositas que quería comentarles. Bueno, dentro de todo este tema de la inteligencia artificial, vamos a juntarlo con otra cosa que tiene mucho que ver con el mundo del misterio, y son esos supuestos enigmas que ya han sido resueltos y tienen que volver por algún motivo a resurgir como si fueran auténticas cuestiones que nos asombran, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hace ya bastantes meses atrás estuvo recorriendo las redes una foto supuestamente de una cueva llamada Uf-Olichen en Francia, que tendría una pintura rupestre. De pinturas rupestres también vamos a hablar en un rato, que mostraría una especie de platillo volante con una especie como de figuras observándolo, y lo dieron por válido, ¿no? Este es otro de los cánceres que hay en este tiempo de la inteligencia artificial y de las fake news también, de las noticias falsas, que a veces se da algo por sentado, algo como que sí, esto es verdadero, pero no van a las fuentes. Y miren que yo no soy periodista, miren que yo no soy comunicador de profesión, yo en esto soy solamente un amateur, un aficionado y un apasionado, pero aún así pues es básico saber verificar fuentes. Y estaban pasando esto y ya había quedado en claro. De hecho, el Misterio Infinito, pero en YouTube, en mi canal, está uno de los videos que contribuyó a derribar esta fake news, en la que se trata pues en realidad de un chascarrillo, de una broma, de una página de contenido histórico en Italia que había utilizado la inteligencia artificial Midjourney, y lo que habían hecho es pues reproducir platillos volantes como si fueran parte de determinados periodos históricos y arte de distintas partes del mundo, arte antiguo, ¿no? Y habían buscado una especie de experimento social, entre comillas, ¿no? A ver, ¿quién se cree que esto es real? Y mucha gente se lo creyó y ya fue resuelto que se trata de eso, pero sigue habiendo estas cosas que crea la inteligencia artificial y que llegan a ser tan convincentes que la gente vez tras vez sigue cayendo, vez tras vez sigue cayendo. Y bueno, así justamente, amigos, vamos a tener ahora mucho más trabajo a la hora de discernir lo que es real y lo que no, cosa que incluso hasta creo que algunas antiguas profecías ya nos advertían. Esto respecto a lo que tiene que ver con inteligencia artificial y esos asuntos que le hemos estado dando bastantes vueltas también en las ediciones de nuestro programa. Y bueno, hay también otras cosas que se repiten una y otra vez en las noticias. Por ejemplo, ahora nos están hablando de un extraño virus que estaría surgiendo en parte de China, un virus respiratorio, y a la par también, ahora también nos están diciendo, por ejemplo, que hay una nueva variante de la COVID, que bueno, no es mortal, pero hay que tenerle cuidado. Son noticias que también, como la de las tormentas solares, que ahora estarían, supuestamente, estaríamos próximos a una nueva, digamos, fase en la que el sol estaría eyectando estas cuestiones, ¿no?,
que serían peligrosas para los temas de comunicaciones, para la tecnología humana, y dicen que esto estaría ahora más fuerte que en años anteriores. Tenemos que tomarlas con pinzas, pero por supuesto también tenemos que estar preparados. ¿Y de qué manera nos podemos preparar ante estas cosas que son impredecibles, si es que van a ocurrir, y el daño que pudieran causar si llegan a concretarse? Yo creo, amigos, que esto pasa por volver a los orígenes, y cuando digo volver a los orígenes me refiero a utilizar, sí, la tecnología, utilizar, sí, por ejemplo, lo que son las redes sociales, los artefactos, todas estas cosas, pero no volverlos indispensables en nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo también? Porque a veces yo, por mi trabajo, valga la redundancia, como trabajador social, y en general en la vida cotidiana me topo ya no solamente con adultos, sino incluso con niños pequeños, muy pequeños, que están totalmente, son los denominados nativos digitales, ¿no? O sea, las personas que desde que han nacido ya han conocido lo que son pues las tablets, lo que son los teléfonos de tipo smartphone, las redes sociales y todo esto, que no deberían, pero los padres se lo transmiten. No quiero decir que como parte del bagaje cultural, porque no debería serlo, pero digamos a veces lo ven como una forma de, bueno, que no moleste el niño o algo así, y al final pasa a convertirse en un adicto más a estos temas. Y si en algún momento no existiera de golpe internet, o no existieran de golpe los artefactos o la televisión o lo que fuera, vamos a tener, digámoslo así, una debacle no solamente a nivel de todo lo que se perdería, ¿no? De todo lo que la humanidad regresaría, sino también a nivel mental, ¿no? Todas las personas que se verían afectadas porque de pronto sentirían como que una parte importante de su vida, que en el fondo no existe, porque en el fondo lo que vemos, nuestras fotos digitales y todo eso no existe, simplemente son píxeles que si alguien aprieta el botón de apagar internet a nivel mundial, o este cae por una tormenta solar o por lo que fuera, pues sencillamente todo desaparece. Por eso yo soy de las personas que aún hoy, recurre a comprar libros antiguos y ese tipo de cosas, porque al final es lo que va a sobrevivir y quedar como legado, pase lo que pase, y que se puede también dejar a las nuevas generaciones que vengan y todo esto, ¿no? Entonces hay que utilizar, como digo, la tecnología, utilizar las herramientas que nos brinda la civilización actual, pero no convertirlos en parte indispensable de nuestras vidas, no dejar que esto que crea el ser humano, que es la tecnología, nos llegue a dominar. Y bueno, había mencionado esta fake news, esta noticia falsa de unas pinturas rupestres que supuestamente mostraban un ovni, un platillo volante. Pero hablando de pinturas rupestres, justamente les quiero mencionar algo. Bueno, resulta que la semana pasada estuve por esas cosas de la vida en la zona del Alto Mayo, en la zona de Moyobamba, concretamente no Moyobamba, sino algo más allá, Jepelacio, ¿no? Y bueno, tiempo atrás yo me había enterado que por ahí pues existen unas pinturas rupestres que son muy poco conocidas, las que están en el cerro de Aucapata. Entonces, bueno, dije, ya que estoy por acá, voy a ir a verlas. Así que emprendí el camino. Jepelacio está pues a unos 30-40 minutos en carro desde Moyobamba. Así que fui, y de ahí pues a medio camino entre Jepelacio y una localidad llamada Xuxuyacu existe el Cerro de Aucapata. Bueno, la cuestión es subir ahí, y las pinturas rupestres en realidad se ubican en un abrigo rocoso que está al otro lado del cerro. O sea, tienes que llegar hasta la parte de arriba y de ahí bajar. Así que es todo un asunto. Pero fue bastante interesante, un esfuerzo de esos que al final son bien recompensados y que hacen bien al cuerpo y a la mente. Y me sorprendió, porque es parte de lo que muchos mencionan como estas figuras de difícil identificación que están alrededor del mundo, que han sido hechas por culturas antiguas y a las que solamente podemos aplicarle la especulación, porque no sabemos de qué se trata en realidad, y que muchas veces son puestas en la categoría de pinturas de contenido ritual o de contenido abstracto, porque como digo, no hay manera de saber qué representan. Había una muy interesante que justamente mostraba lo que parecía ser una flor, pero con escasos pétalos, que era la que estaba mejor conservada. Habían otras seguramente antes, pero alguna persona o personas en algún momento, al parecer, según me contaba la persona que me acompañó, que era el taxista, habían prendido fuego. No sabemos si para calentarse la noche, para quemar algo, para hacer algún tipo de ritual, que son muy comunes en estos enclaves, pero la cosa es que al parecer había arruinado una parte de la roca. Entonces ahí es cuando uno piensa si estos lugares merecen ser más conocidos o por su propia integridad
que queden ahí nomás y no haya mucha forma de llegar hasta ellos, al menos no por las grandes mayorías de turistas que no siempre están bien concientizados sobre el cuidado de estas cosas. La vaina es que yo llego y en eso veo este asunto, empieza de la nada una tremenda lluvia. Ya les voy a contar por qué incido en esto después. Recuerden que estamos en Misterios al Anochecer. Es un programa enfocado en los enigmas, amigos. Así que no solamente estoy contando un viaje, estoy contando mi encuentro con unos posibles misterios. Bueno, la cosa es que había otras pinturas que ya era muy difícil ver de qué se trata, pero unas de ellas eran, como se dice, unos viejos conocidos en estos asuntos. Se trata de las típicas figuras como de unos hombrecitos que tienen las manos, los brazos, mejor dicho, flexionados hacia arriba y las piernas igual. ¿Que por qué son tan llamativas? Pues sencillamente porque aparecen en distintas culturas del mundo. O sea, nosotros nos han dicho que supuestamente no ha habido mayor interrelación entre las culturas de América con otras partes, digamos, hasta la llegada, en el caso de algunos pueblitos de América del Norte, los llamados vikingos, y en todo el resto de América hasta la llegada de los españoles, portugueses y otros ya en el siglo XVI. Pero el asunto es de que este tipo de figuras son muy similares a otras que existen en la zona del mar Mediterráneo, o sea, entre Europa y África, que son conocidas como los indalos, y que además también existen en la zona de Chasuta, ya como petroglifos, o sea, como grabados en roca, y llama mucho la atención que estén ahí, justamente, porque ¿a qué se debe? Que se reproducen estas cosas en distintos lugares del mundo a la vez y en la antigüedad. Ese es uno de esos misterios que no sabemos si alguna vez lograremos responder. Y bueno, estuve por ahí. Y ahora, ¿por qué mencioné el tema de la lluvia? Porque muchos mencionan que estos lugares que han sido, por decir así, enclaves de poder, enclaves religiosos en el pasado, es como que conservaran algún tipo de guardianes espirituales o alguna forma de energía remanente de esos viejos tiempos que estuviese custodiando el lugar, ¿no? Y cuando se acerca a alguien que está pues ahí en un plan profano, digamos, en un sentido simplemente de conocer, se desatan los elementos. A mí también me pasó cuando nos acercábamos a conocer una pintura rupestre que está en la región Amazonas, en la zona de Loña Grande, conocida como el Ídulo, tiempo atrás. Me acerqué pues con una buena amiga, que su familia es de por ahí, y ni bien llegamos se desató la lluvia, y cuando nos estábamos yendo paró la lluvia, como si fuera una cosa así automática. Y esto se registra en muchos lugares del mundo que han sido antes de alguna manera sacralizados, así que bueno, pueden ser hasta ahora, quién sabe, puertas para encontrarse con los enigmas. Eso fue lo que descubrí la semana pasada rápidamente de las pinturas rupestres de Aucapata. Y si ustedes quieren ver algo más de esto, ya con imágenes y todo, pueden visitar mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, y por supuesto suscribirse y difundirlo, amigos. Bueno, otras cositas. Hace tan solo, bueno, el día de ayer, el día previo a esta ocasión que estoy reuniéndome con ustedes en las ondas, visité también después de mucho aquí el Museo Chancay de la Diversidad Lamista, aquí en la ciudad de Lamas, para quienes lo escuchan de fuera, en Arequipa, en Lima Sur, en las otras ediciones de Misterios al Anochecer, y me parece muy interesante, ¿no? La vez anterior que estuve fue algo bastante de pasada, en cambio ahora me quedé más de una hora entre reflexionando, entre leyendo, se puede decir que intentando captar cada cosa que encontraba ahí. Y sobre todo me llamó la atención este espacio circular que refleja lo que algunas personas mencionan que ven cuando consumen esta liana sagrada que sería el ayahuasca. Me pareció súper interesante porque también están reflejados, bueno, dos personas que se les suele llamar chamanes, aunque este término no es muy exacto porque el chamanismo es del centro de Asia, ¿no? De la zona del lago Baikal, todo eso hasta ahora es una religión propia de ahí, pero se le puede llamar así, ¿no? Sacerdotes, en todo caso nativos de la religión ancestral. Y como que entonaban, ahí lo daban a entender en la figura, algo de música y todo esto, que también para muchos sería como lo que serviría para una apertura hacia una realidad de conciencia expandida, por supuesto influenciando eso y la propia ingesta de la ayahuasca. Y entonces, al parecer, quienes hacen uso de esto entrarían justamente en esta realidad que no sería otra, que no sería una alucinación, sino directamente
ver aquello que usualmente, aunque nos rodea, no disponemos en nuestros 5 o 6 sentidos, dicen otros, de las habilidades para poder observar que está ahí. Me pareció muy interesante. Yo definitivamente, a los que no conozcan el Museo Chancay de la Diversidad de la Mista, los invito a ir porque es muy interesante. Y en otra sala están, por supuesto, los seres supuestamente mitológicos de la Amazonía peruana, como el Tunchi, el Chuyachaki y muchos otros más. ¿Por qué digo supuestamente mitológicos? Porque, amigos, hay casos, ustedes no se imaginan la cantidad de casos alrededor del mundo, no solo aquí en Perú, creo que los menos ocurren aquí en Perú, están por todo el mundo, de personas que aseguran haber visto criaturas que en otro tiempo habrían sido relacionados a los antiguos dioses. Por ejemplo, en la religión del antiguo Egipto se hablaba del dios Anubis, del dios chacal o con cabeza de chacal, y que a veces lo representaban como un chacal tal cual y en otras como un ser humano con cabeza de este cánido. Pero hay gente en determinadas partes del mundo que asegura haber visto esto. Hay otros que aseguran haberse encontrado con la gente del agua, lo que aquí en la selva le llaman yacurunas, o con sirenas de distintos tipos, o con seres de lo más imposible, seres cíclopes, seres con alas. Estaba leyendo un caso ocurrido, presenciado por unos soldados estadounidenses que se encontraban en los 70s en Vietnam, en el contexto de esa guerra que hubo y que Estados Unidos la perdió, que habían visto como si fuesen una especie de híbrido entre ser humano y un murciélago, como mujeres voladoras con alas de murciélago, cosas que nos parecen pues sacadas o ya sea de una alucinación o ya sea de una mala broma o de lo que fuere. Pero hay gente que ha visto esto, hay gente que asegura haber visto cuando hay una especie de aperturas temporales, seres de otras épocas. No me refiero solamente a seres humanos, sino, por ejemplo, a dinosaurios, a pterosaurios, cosas así. O sea, nuestro mundo, amigos, es más maravilloso de lo que creemos, es más maravilloso de lo que la ciencia puede aceptar hasta ahora, e incluso más de lo que la ciencia ficción puede mostrar. A mí me gusta ver programas como, por ejemplo, La Dimensión Desconocida, que es de hace muchas décadas atrás, al punto que los capítulos son en blanco y negro, y tú ves pues cosas alucinantes. Pero la realidad, nunca mejor dicho, supera a la ficción, queridos amigos. Y eso es algo que lo debemos tener en cuenta, y muy aparte del miedo que nos puede embargar al ser testigos de algún hecho misterioso, a veces incluso en nuestras cercanías, debemos verlo como un hecho más para agradecer a Dios, aunque suene raro. ¿En qué sentido? En el sentido de haber hecho un mundo que siempre va a tener cosas para descubrir, si es que sabemos, digamos, mantener no solo los ojos bien abiertos, sino también un espíritu de eterno buscador, de buscador inconforme e incansable. Yo los dejo un ratito en la muy buena compañía de los niños estelares, porque ahorita hay una llamada. Imagínense ustedes. Así es, amigos, como digo, esto que nos acompaña de fondo son los niños estelares de Puerto Rico. Han escuchado, si están atentos desde el inicio de esta edición, el saludo cordial de Fernando Raúl Castro Álvarez, vocalista y compositor desde Puerto Rico. Pero ahora tenemos una llamada desde Ventanilla, New York, o Ventana, también le dicen de cariño, este distrito ubicado en la zona norte de la región Callao. Bueno, ¿y quién está aquí? Ni más ni menos que una de las personas que más ha participado en nuestro programa, en Misterios al Anochecer, pero sobre todo en Misterio Infinito Perú en YouTube. Se trata de Eduardo Camacho. Él es una persona que durante décadas ha estado investigando en la zona de Chilca, al sur de Lima, donde ocurren cosas verdaderamente misteriosas e impactantes. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido una vez más a esta tu casa en las ondas radiales, Misterios al Anochecer. Hola Fernando, ¿qué tal? Aquí atento y buenas noches desde acá, desde Ventanilla, Pachacute, a todo tu escucha. ¿Cómo vas? Muy bien, Eduardo. Más bien, ahorita que has mencionado Pachacute Ventanilla, he recordado una historia, no sé si una leyenda, porque como estaba hablando hace rato aquí en el programa, existen seres que los queremos hacer pasar para nuestra tranquilidad, como mitológicos o como parte de nuestros cuentos más descabellados, y sin embargo hay quienes aseguran que los han visto. Justamente hace unos días estaba hablando con el amigo Carlos Chavarría, Carles Ditsu, desde Costa Rica, y nos contaba dentro de
lo paranormal de ese hermano país centroamericano, que cuentan ahí la aparición de, por ejemplo, la Llorona, ¿no? Este espíritu femenino que estaría penando por la pérdida de un hijo, o en todo caso por algún hecho doloroso. Y yo recuerdo que cuando nosotros visitamos uno de los últimos parajes naturales de Ventanilla, allá en Lima, Callao, se cuenta algo así, ¿no? En la zona esta del Cerro Gorila, ¿no? Que es ese enclave que menciono. Bueno, no sé si ya lo habrán terminado de invadir, porque en esos estaban, desgraciadamente. Coméntanos algo de esto antes de pasar a otros enigmas. Sí, exacto. Yo tenía una vecina que vivía al costado de mi casa, pero anteriormente vivía exactamente sobre el Cerro Gorila prácticamente, ¿no? Y ella me comentaba pues precisamente de eso, ¿no? Que para llegar a su casa, pues tú sabes que el Cerro Gorila se llena de niebla y la oscuridad, ¿no? Y era común escuchar a una mujer que pedía auxilio, ¿no? Y la gente pues que pasaba por ahí, que le creaba pánico, miedo, los perros también se asustaban. No era un hecho de que intrigaba mucho más, puesto que los perros, como te digo, pues se detenían ante algo que les causaba miedo adelante, ¿no? Y no atacaban, ¿no? Por el contrario, se ponían a llorar los perros, ¿no? Y esta amiga precisamente, Vanessa, sí, recuerdo su nombre, porque ella se mudó de acá, de esta zona, me comentaba de ello, ¿no? Me pareció una cosa curiosa, muy interesante para investigar, ¿no? Pero lógicamente pues hay que tener tiempo y bastante paciencia para estar en el Cerro Gorila, aparte del frío y la gran humedad que hace sobre este cerro, que llega hasta el 100%, medido por periodistas precisamente en el lugar, ¿no? Uh-huh. Así es. Y justamente a mí también lo que me llama la atención, ayer estuve una vez más aquí en Lamas. Existe el Museo Chancay de la Diversidad Lamista, que bueno, tiene parte, digamos, de un recorrido por las distintas tradiciones, leyendas y cultura en general de esta provincia, la provincia de Lamas, y en general algunos también son válidos para toda la Amazonía, o la mayor parte, y entre las leyendas estaban las que hablaban de aparecidos, de los famosos espíritus silbantes, bueno, aquí en la selva que le llaman el tunchi o tunche, y por supuesto también de estos bultos negros que aparecen en los caminos, ¿no? Y lo curioso es que estos bultos negros se reproducen en todas las geografías del mundo, con distintos nombres, también lo de los fantasmas silbadores, lo de las luces que aparecen en medio de la noche, que ahora son muchas veces relacionadas con el fenómeno ovni, pero tradicionalmente se les llamaba luces malas, ¿no? Como también podría hablarse de las famosas luces Marfa en la zona del sur de los Estados Unidos, pero también se ve acá en la selva. Y esto de los bultos negros y esas cosas, me parece que también se ha visto, no sé si en Ventanilla, en Chilca, en el Cerro Yaya, en distintos lugares que no tienen conexión entre sí. ¿Tú qué opinas de esto, Eduardo? Bueno, en el asunto de ya yo he visto lo que es el sol caneplas, con estos puntos oscuros, luminosos, si se podría decir, cuando se toma una foto, y tengo algunas de ellas, ¿no? En fotos. Pero en Cajamarca, en Cusconga, o sea, en la provincia de Selendín, por ejemplo, un par de campesinos, una pareja linda que conocí en Cusconga, me comentaban de los sin cabeza, ¿no? Que eran cabezas que rodaban en la madrugada, ¿no? Y que tuvieron la oportunidad de escuchar una que que estaba atrapada entre las plantas. Entonces esta parejita tomó el valor, se acercó y estaba el cráneo, o la cabeza, estaba atrapada de su cabello en el matorral, no podía escapar de seguir corriendo. Tuvieron el valor de acercarse y sacarla, desenredarla, puesto se había enredado de sus trenzas, era una mujer, y siguió rodando esa cabeza, ¿no? Pero el asunto resulta de que descubrieron ellos que era una vecina, la cabeza de una vecina, y eso indicaba de que iba a fallecer o iba a morir dentro de un mes, ¿no? Ajá. Ya era como se dice, como un mal augurio, un mal agüero, que también le llaman. Claro, pero uno dice pues que es la cosa del... No, es como un vaticinio, más como un mal agüero, ¿no? Como un vaticinio, ¿no? Como de algo que va a pasar, definitivamente. O sea, y efectivamente la mujer fallece dentro de un mes. Yo le pregunté hasta por qué no le dicen, ¿no? Esa es la parte donde
ellos dicen no contar porque eso más bien produciría mala suerte. Ah, ya entendí. Pero esto curiosamente se reproduce en otras partes del Perú y del mundo, como cuando hablan de las famosas cabezas voladoras, ¿no? Que a su vez producen un sonido, algo así, que curiosamente es parecido al sonido que el silbido que aquí en la selva hablan del tunchi y en otras partes del mundo de otros seres. Es como una realidad metamórfica que aparece en distintos lugares del mundo y a las personas, las comunidades le ponen nombres diferentes. Y a mí lo que me llama la atención es este asunto de las cabezas voladoras, porque cuando yo descubrí la existencia dentro de los libros de historia que me enseñaban en el colegio y todo esto, por ejemplo, de ese lugar, Sechín, el sitio arqueológico en la zona de Casma, y también de lo que es determinadas cuestiones de la cerámica, creo que de la cultura nazca, y ahí te muestran unas cabezas que te dicen, ¿no? En el caso de Sechín, no, son cabezas que eso que le sale de los ojos es seguramente sangre, porque son como que decapitados después de una guerra, y en el caso de la cerámica nazca y otras te dicen que se trata de cabezas trofeo. Pero anda, lo primero que te viene a la mente es que son como cabezas que estuvieran volando, ¿no? Sobre todo las de Sechín. Cuando estuve en el museo, registrando, tratando de ayudar a esta zona de Cajamarca, zona de Cusconca, precisamente para que se rescate el lugar, porque al final, se registró como el INE se registró en aquel momento como una zona patrimonial, aquel lugar que llegué a descubrirlo. Estuve visitando pues el Museo de la Nación, y no miento que atrás, en la parte de atrás, o sea, en la parte de donde están los edificios del Museo de la Nación, en la parte de interior, estaban a la intemperie como 100 cabezas, 100 o un poco más de cabezas, en estado pues con la boca abierta de forma redonda y de cabellos largos, no solamente eran cabezas, ¿no? Que estaban así con la boca abierta a manera de espanto, ¿no? Para ser estaban siendo catalogadas para luego ser guardadas en su respectivo almacén, ¿no? Pero el verlas, todas eran caras marrones, o sea, humanas, decapitadas, ¿no? De cabello largo, ¿no? Y con las bocas todas en lamento, o sea, de una boca redonda. También te quería decir, por ejemplo, que me sorprendió que esta historia que pasaba en Cajamarca, en Cusconca, en Celendín, ¿no? Escucharlo en Andahuaylas, igualmente la misma idéntica historia, ¿no? De estas cabezas rodantes. ¿No? Pero cuando estuve en el Yupurqui, allá por el Valle del Cochipata, en la selva del Cusco, ¿no? En la selva del río Cochipata, llegando hacia Pilcopata, ya Madre de Dios prácticamente, saber de un amigo camionero, me acuerdo que se llama Atilio, ¿no? Y que él cargaba pues en su camión gente para transportarla, y trabajaba desde el Cusco. Y ya muy cerca, llegando a su casa, como unos 400 o 600 metros, había muchachos que estaban en la parte alta del camión y se dan cuenta de que viene algo volando oscuro sobre la pista, la pista que se veía de a poco serpenteada por el camino, ¿no? Y descubren de que eran un grupo de cabezas, que eran así igualmente lastimeras de espanto, y venían volando, ¿no? En plena tarde, en pleno día, ¿no? Y de repente pasan por ellos, y la gente que estaba ahí en el lugar, pues también se ve todo eso, ¿no? O sea, la gente del campo que estaba dentro del camión siendo transportada, también ve como las cabezas traspasan el camión y pasan por ellas. Así es que faltando el camionero, lógicamente, Atilio, también el señor Atilio, también se ve este espectáculo, y ya faltando unos 300 metros al llegar a su casa, pues toca el claxon, señor toca el claxon y se detiene el camión, sale un joven a ver. Y qué raro que el señor Atilio, cuando viene con su camión, no llegue a cuadrar su camión delante de la casa, sino que se detiene unos 300 metros más abajo. Entonces el joven se va corriendo y encuentra a Atilio, el chofer, desmayado, con otras 2 personas a sus costados, desmayado igualmente, y comienza a llamar a la casa el joven, ¿no? Al señor Elmer, que era profesor de Pilcopata precisamente, y su hermano Carlos.
Cuando llegaron al lugar, el joven toma la decisión de subir al camión, mira hacia adentro y cae desmayado al piso, así sin que nadie lo llegue a amortiguar nada, y cae, ¿no? Se golpea sobre el piso. Se atreven a abrir el camión en la parte de atrás y toda la gente estaba vomitando, desmayada, con vómitos y todas esas cosas tirados ahí en el suelo, y a todos era agua de azahar, y por lo que habían visto ese espectáculo tan terrible, ¿no? Claro, algo que ya excede los límites de la capacidad humana de soportarlo, ¿no? Porque es algo que rompe tanto con la lógica, y no sabemos si es un peligro para nosotros, que a veces lo único que queda es como que la mente se apaga y caes desmayado. Pero sí, esta y otras cosas han ocurrido en distintas geografías, en este caso del Perú, pero me parece que también del mundo, ¿no? Y han sido relacionadas a temas en el pasado, me refiero a décadas anteriores, ya sea de demonios o de brujería, etcétera. En el presente, cuando se ven luces extrañas o cosas así, prácticamente tenemos dos opciones que son las que quedan ahora, ¿no? Dentro del imaginario humano: o fenómeno ovni o fenómeno paranormal, ¿no? Que paranormal ahora también, dentro de ese cajón desastre, entraría el tema de la brujería y todo eso, para muchos, para otros no, y es muy interesante. Pero también otro ingrediente de las cuestiones del misterio son estas supuestas leyendas de cuestiones antiguas, ¿no? Que se dice, tesoros escondidos, situaciones de las que queda constancia solo en tradición oral. Y quisiera que tú nos cuentes ahora, a modo de cierre de esta edición de Misterios al Anochecer, la leyenda de la Cueva del Pirata en Chilca, al sur de Lima, que además una persona que yo tuve el honor de conocer, que en paz descanse, Juan Huejara, estuvo por esos lares, y tú también, por supuesto, lo recogiste de su propio testimonio. Coméntanos, por favor. Claro, Juan Huejara pues vivía en el balneario de Chilca, ¿no? O sea, en la parte de atrás de Chilca mismo, que se llama pues Papaleón 3. Ese balneario es un balneario agrícola en su momento, pues, ¿no? Era de un nivel B, pero con costumbres de hacer sus plantaciones de acuerdo a lo que les gustaba a cada quien, ¿no? Y resulta pues que Juan Huejara vivía muy cerca de la Quebrada Seca, ¿no? Y había escuchado la leyenda de los piratas, ¿no? Que decía pues que habían llegado un grupo en los años 80, que llegó un grupo de 4 barcos, llegando desde Cuba primeramente, y Costa Rica, atacaron a esas ciudades de La Habana y saquearon las ciudades, quemaron sus ciudades, robando, matando, todo lo que pudieron hacer estos barcos piratas, y luego hicieron llegar hasta Perú, pues pasaron por Brasil, Argentina, ¿no? Chile, y luego llegaron hasta Perú, donde tuvieron la información de que el barco que iba a cargar el tesoro no lo iba a hacer desde el Callao, a sabiendas que iban a ser robados por los piratas, ¿no? Entonces, y que iban a desembarcar este tesoro por Chancay, ¿no? Al norte de Lima, ¿no? Unos 80 kilómetros al norte de Lima. Entonces, antes de atacar a Chancay, pues toman la decisión de desembarcar su oro, lo que habían robado en los puertos de La Habana, de Cuba, de Costa Rica y otros lugares de Centroamérica. Deciden guardarlo, esconderlo en la famosa cueva de los piratas allá en Chilca, para muchos, pero Juan Huejara me había comentado de que no era así, sino que había sido guardado en la Quebrada Seca, en un terraplén, una gran losa cuadrada, que él me decía, ¿no? Pero que era una leyenda de que ahí se había escondido el tesoro de los piratas, y que nadie podía pues levantarlo porque era enorme, ¿no? Y Juan Huejara llegó a encontrarlo, a verlo, conocer el lugar, pero también lo vio imposible poder levantar semejante losa, y ante que era una leyenda, pues no iba a invertir dinero para una cosa porque puede ser una burla, ¿no? Algo tonto. Uh-huh. Pasó el tiempo, la leyenda cuenta de que, bueno, llegan los barcos a Chancay, estos 4 barcos, donde en realidad era una trampa, ¿no? Hecho por en aquel tiempo por el virrey del Perú, ¿no? Y de la playa pues salen los cañones y hunden a estas naves, ¿no? Los incendian, era una trampa, y los hunden. Primeramente habían desembarcado la gran cantidad de piratas, donde las fuerzas realistas pues los capturan y luego los ejecutan, ¿no? Uh-huh.
Los 4 piratas que se supo con el tiempo pues desaparecieron y ahí prácticamente termina esta historia de los años 80, ¿no? Ya en el 2017 me cuenta nuevamente Juan Uehara, ¿no? Que había un trabajador, un cuidador de cerdos ahí en Papayón, y en el 2017 pues hubo un huaico y por lo visto ha limpiado parte de la losa por debajo de la losa, de esa gran losa de piedra, y este trabajador también ve con dificultad cruzar el río, aunque ya estaba seco, pero estaba lodoso. Entonces se acerca a esta gran losa para usarlo como puente, para poder saltar a otra parte sin ensuciarse tanto. Y antes de llegar a esa losa descubre un pequeño fardo de cuero, ¿no? Una pequeña bolsa de cuero, aparentemente de cuero, con 2 pequeñas monedas dentro, doradas, ¿no? Uh-huh. Que él, presumiendo de que eran de oro, ¿no? Las lleva, ¿no? Esta bolsita estaba abierta, pero aún conservaba 2 moneditas de oro. Y se las lleva a Lima, donde efectivamente pareciera que si eran oro, las llega a vender y consigue venderlas como oro, ¿no? Y como digo, ¿no? Si supiera que en realidad pues eran doblones o de oro, en ese momento pudo haber sacado una gran cantidad de dinero en ese tiempo, pero él solamente en su mentalidad era oro nada más, pues, ¿no? Yeah. Y se compra lo que a él le gustaba, pues, ¿no? Sus lentes, su relojito, una linterna de radio, su pantalón de marca. Se nos puso aesthetic. Interesante. Claro. Ya, okay. Y así mismo se va a trabajar con esa misma ropa. Cuida chancho, según me contó Casadijo Juan Uehara. Y me dice que el dueño de la casa de Papayón, ahí creo que estaba en la 2ª avenida, le pregunta de dónde pues ha sacado dinero, que con su sueldo de cuidador de chanchos pues de cerdos no va a poder obtener semejantes cosas, pues, ¿no? ¿De dónde lo pudo haber obtenido, no? Preguntando si recibió de alguien una herencia o qué hizo, ¿no? Y le cuenta pues precisamente eso, ¿no? Que en la Quebrada Seca, producto del huaico, por lo visto ha jalado de no sabe de dónde, ha sacado esta bolsita con 2 monedas de oro que los ha llegado a vender. Lógicamente estas personas no sabían nada de la leyenda o la parte de la losa esta de piedra. Uh-huh. Casey se fue a observar, pero no llegó a encontrar nada así superficialmente. Ya Juan Uehara ya estaba con sus años, pues al 2017 ya no estaba bastante avanzada su edad. No decidió más investigar, ya por la edad, quién sabe. Así y se retiró a Chile, pues creo en esos tiempos, en esos momentos, ¿no? Así es, que también esa es otra historia de un tipo más espiritual. Uh-huh. Ajá, y pero lo curioso es que al final la leyenda no resulta tan leyenda, ¿no? Sí, porque hay, como se dice, un testimonio de que al parecer una persona consiguió por ahí alguna, vamos a llamarle así, una suerte o cosa del destino, pero bueno, como tantas historias que a veces se les da un contenido moral, no le dio el mejor uso, pero vamos al centro del asunto, que es que por ahí parece que era cierta la historia, una vez más, de supuestos tesoros escondidos por piratas de lejanos tiempos, ¿no? Eduardo, esta claro. Historia además está en Misterio Infinito Perú en YouTube. Sí, algo me ibas a decir a modo de cierre, por favor. Sí, lo que escuchaba de historiadores era de que en realidad nunca hubo entierros de tesoros de piratas, no en ninguna parte del mundo, ¿no? Eso es como una leyenda, ¿no? Uh-huh. Y comentaba de que en Perú había escuchado que sí, ¿no? Ya. Me dijeron no podía ser, pero cuando comenté de los 4 barcos hundidos en Chancay, eso sí es histórico, sí los hubo. Uh-huh. Como digo, es una historia que no es tan leyenda, sino que tiene por lo menos elementos comprobables de una realidad, de unos hechos que se llevaron a cabo. Amigo Eduardo, quiero mandarte un gran saludo hasta allá, hasta Ventanillorca, hasta Ventanilla, en la zona norte de la región Callao o provincia constitucional del Callao, como prefieran decirlo. Y pues te mando un gran abrazo, y ahora que ya cayó la noche, esas noches que por ahí son lúgubres y neblinosas, ten cuidado que se pueda aparecer el bulto negro, la llorona, o de repente algún otro ser de las sombras a hacer cositas. Ten cuidado, por favor.
No salgas de casa. Igualmente, Fernando, saludos a toda la gente de Radio Arequipa Internacional y a la gente de Somos Trekking que la está pasando ahí fenomenal ahí en La Molina. Un abrazo a todos. Así es, están reunidos. Y a la gente de Estación Lamas, que aquí estamos en cabina, y a la gente de Imperial 2 en Lima Sur. Un abrazo, Eduardo, hasta allá. Saludos. Chao. Así es, amigos, ha sido Eduardo Camacho, uno de aquellos entrevistados recurrentes, gratamente recurrentes en Misterios al Anochecer, en todas las frecuencias de las que sale. Yo soy Fernando Chapi Martínez, por esta noche me despido de ustedes. Muchas gracias por concederme su atención durante este espacio, ¿no? Y ustedes saben que nos encontramos en Radio Arequipa Internacional de lunes a viernes a las 10 de la noche, en Estación Lamas, en donde estoy en estos momentos, ¿no? En vivo, en estricto directo, los sábados a las 7 de la noche, y en Imperial 2 en el sur de Lima, 99.5 a las 9 de la noche. Y por favor síganme, si tienen ahí su smartphone, si tienen ahí su laptop, entren a Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, y denle a suscribirse, que hay muchas sorpresas chéveres ahí, y también los programas. Yo soy Fernando Chapi Martínez, me despido, Dios los bendiga y sigan teniendo una agradable noche. Chau. Casas caras con muchas plantas. Uy, nos vamos con los niños estelares. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Chao, amigos, nos vemos. Amables oyentes.